Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy tenemos un episodio muy especial por varias razones. Primero, lo estamos haciendo en cooperación con nuestros partners y representantes en Colombia de Somos Innovación, que es el Instituto de Ciencia Política. Además, vamos a tener por primera vez un co-conductor, que es Francisco Buitrago, que en un segundo les voy a contar quién es. Y finalmente, porque tenemos un invitado muy especial, quien es el viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, el señor Felipe Buitrago Restrepo. Muy brevemente les cuento las biografías de ambos. Felipe Buitrago Restrepo, como les dije, es viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, es graduado de la Universidad de los Andes en Economía y cuenta con una maestría en Política Pública Internacional de la Johns Hopkins SAIS. También es coautor de los libros La Economía Naranja y The No Collar Economy. En Twitter lo pueden encontrar en la web oficial de Economía Naranja. En Twitter lo pueden encontrar en Felipe Naranja, @Felipe Naranja, y en la web oficial de la Economía Naranja. A todo voy a poner links. Y Francisco Giraldo es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Filosofía Contemporánea de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, maestría de Estudios Políticos del IEPRI de la Universidad de Colombia, y desde 2018 es investigador del Instituto de Ciencia Política. En redes lo pueden encontrar en la web del ICP y en Twitter, tanto en el Twitter del ICP como en su Twitter personal, @FranGiraldoJ. A todo también voy a poner los links. Señor viceministro Francisco, bienvenidos. Buenos días, Federico, buenos días, Francisco, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias y hoy, como le decía, vamos a estar co-conduciendo el episodio con Francisco y quería simplemente, para empezar, hacerle, una pregunta obvia. ¿De qué se trata la economía naranja? Si nos puede explicar a los que no somos colombianos. Bueno, la economía naranja es conocida en muchas partes del mundo con diferentes nombres. El más común tal vez es economía creativa o economía de la cultura, y en esencia se trata de un modelo de desarrollo que entiende que la cultura está en el centro de una estrategia de inclusión, de una estrategia de sostenibilidad en la cual la diversidad, las expresiones artísticas y culturales son la herramienta para un desarrollo en lo que lo humano es primordial. Y precisamente por eso se concentra en actividades que son tres grandes grupos, dependiendo de cómo las clasifiquemos, pero esencialmente las artes y el patrimonio, donde está todo lo que siempre vemos como cultura, ¿no? Las artes visuales, las artes escénicas, los museos, los parques arqueológicos, nuestra gastronomía tradicional, etc. Luego vienen las industrias culturales, que son esencialmente aquellas que asociamos primordialmente con las expresiones dominantes del siglo XX. Ahí tenemos el audiovisual, el cine, la televisión, la radio, también tenemos el editorial y también, por supuesto, tenemos la industria fonográfica. Y también un tercer grupo de actividades que son las creaciones funcionales. Aquí ya empezamos a ver temas más contemporáneos, algunos tradicionales como la arquitectura y la publicidad, pero también vemos aquí videojuegos, vemos las redes sociales y vemos otras expresiones o usos de tecnologías digitales alrededor de transmitir simbolismo, identidad, como puede ser algunas formas de usos de aplicaciones, plataformas de video en OTT, también vemos ahí aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, esas son los componentes de la economía naranja. Viceministro, una pregunta. Efectivamente, como lo mencionaba Federico, usted es coautor del libro que escribió con el presidente Iván Duque sobre la economía naranja. Y la economía naranja ha sido una bandera del gobierno del presidente Duque. ¿Qué es lo que los lleva a impulsar tan enérgicamente la economía naranja en el país? Bueno, el desarrollo de lo que llamamos aquí economía naranja tiene alrededor de 40 años de desarrollo en términos académicos, intelectuales y de política pública. Básicamente iniciando su trabajo, su aceptación
a nivel multilateral a través de UNESCO en Mundiacult Ciudad de México en 1982, y eso dio paso a una serie de estudios, de análisis, de políticas a nivel internacional que progresivamente han ido comprendiendo y aplicando mejor estos principios de un modelo que incluya a la cultura y la creatividad en el centro del desarrollo humano. En el caso particular del encuentro entre el presidente y yo en Washington, en el marco del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las cosas que me llamaba la atención es que, no obstante ese largo proceso de desarrollo, en ese momento ya era de un poco más de 30 años, en el año 2013, lo que veíamos es que, no obstante la evidencia, no obstante la cantidad de estudios y la cada vez más frecuente presencia de políticas públicas, era muy difícil hacer la conversación con hacedores de política diferentes a un pequeño grupo muy reducido en América Latina y el Caribe. Entonces nos dimos a la tarea de cómo le explicamos este tema de manera contemporánea, de manera relacionada con la tecnología y con los retos de la cuarta revolución industrial. Ahí todavía no se llamaba cuarta revolución industrial, ahí hablábamos de era digital y de economía del conocimiento. ¿Cómo hacemos para que esto se entienda mejor y sea más apropiado? Y una de las preguntas a las que llegamos en nuestra indagación fue ¿cómo hizo el movimiento ambiental para posesionarse? Y uno de los temas es, sin querer queriendo, desarrollar una identidad alrededor del color verde. ¿Por qué el verde? Pues usted podría decir que en la naturaleza hay más azul que verde, o que un árbol tiene más café que verde, pero el verde ciertamente es un color que de manera natural nos enseña vida y esperanza. Y en nuestra indagación, el color naranja es un color de creatividad, de liderazgo y de transformación. Y precisamente por eso, en el proceso de dar una identidad al concepto, de aterrizarlo un poco más, de acercarlo a un público más amplio, llevamos esa convergencia de nuevas tecnologías, emprendimiento y economía creativa a una propuesta que llamamos Economía Naranja. Me parece muy interesante porque alrededor de este concepto de economía naranja está como anclado a muchos conceptos. Usted mencionaba al comienzo el desarrollo, inclusión, hablar como de lo propiamente humano, y ahora al final habla de creatividad, liderazgo, emprendimiento. Yo también quisiera preguntarle acerca de otros dos conceptos que creo que también están vinculados a la economía naranja, que son el concepto de la innovación y el concepto de la propiedad intelectual. ¿Cómo juegan esos conceptos en la economía naranja? Bueno, muchas de las actividades, si no casi todas, diría yo, de la economía naranja, cuentan de manera natural con algún grado de protección de propiedad intelectual. Primordialmente en derecho de autor, pues la mayoría de las expresiones artísticas y culturales tienen una manifestación en el derecho de autor. Hay otras más patrimoniales que están asentadas en el Convenio de Diversidad Biológica como conocimientos tradicionales, y algunos inclusive como diversidad biológica. Hay otros casos, digamos, menos artísticos, pero el diseño, por ejemplo, la publicidad tienden a contar también con protección, lo mismo que las marcas. Todas estas manifestaciones de la propiedad intelectual tienen una relación muy cercana en algunos casos con la innovación. No siempre que innovamos estamos siendo creativos, no siempre que somos creativos estamos siendo innovadores, pero ciertamente hay una correlación fuerte entre estos dos conceptos, y cuando hablamos de trasladar una innovación a que se convierta en algo que beneficia a un público amplio, se necesita del emprendimiento. Entonces, si bien cuando yo hago creatividad estoy imaginando cosas nuevas, cuando hago innovación estoy aplicando cosas nuevas, cuando hago emprendimiento las estoy de alguna manera masificando o las estoy elevando a un nivel de acceso mucho más amplio. Entonces, todos estos conceptos, aunque no son conceptos propiamente culturales, sí son conceptos que se retroalimentan y que en este momento particular de tecnologías y de cambios exponenciales, pues se vuelven muy pertinentes a la hora de tomar decisiones en los modelos de desarrollo y en la forma de crear oportunidades para la gente. Perfecto. Ya quisiéramos entrar de pronto a la parte más, digamos, concreta de la economía naranja. El año pasado el Instituto de Ciencia Política llevó a cabo un estudio en el que se trataba de recoger las expectativas, las sugerencias, las preocupaciones, las preguntas de algunos sectores de la economía que iban a ser parte o que son parte de la economía naranja, principalmente el sector de software y el sector cinematográfico, audiovisual. Digamos que, resumiendo algunos de los hallazgos de ese estudio,
encontramos que había 3 puntos fundamentales, digamos, de inquietud o de expectativa más bien. El primero era respecto a la formación y a la educación, digamos, del talento humano en el sector de la economía naranja. El segundo era el acceso a la financiación, es decir, cómo se iba a lograr que estos emprendimientos naranja tuvieran acceso a la financiación para poder llevar a cabo sus emprendimientos. Y por último, el aspecto tributario. Para ese entonces, el año pasado, en algunos sectores no había todavía mucha claridad respecto a cuáles iban a ser los incentivos, si los iba a haber. Entonces, pues un año después de ese estudio, yo quisiera preguntarle, viceministro, como qué se ha impulsado en esos 3 ejes, el eje de la formación, el eje del acceso a la financiación y el eje del aspecto tributario. Bueno, definitivamente los 3 ejes son los estratégicos para efectos del desarrollo integral de un sector. En materia de formación, venimos trabajando en varios frentes. Uno de ellos, muy cerca del SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, nuestra agencia para el desarrollo de las habilidades laborales. Con ellos venimos trabajando muy de la mano, tanto en mejorar la oferta en formación artística para el trabajo, formación creativa para el trabajo, como inclusive también muy de la mano con la formación en habilidades digitales. Ahí se nos puede confundir a veces un poco lo digital con lo cultural, pero digamos que la sinergia que existe entre las dos hace que eso pase en segundo plano y lo importante sea poder generar habilidades relevantes en la población. Ahí el SENA está ofreciendo alrededor de 1.200.000 cursos anuales en este momento en formación de todo el espectro, desde temas de patrimonio hasta temas de inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos un frente importante. Venido trabajando de la mano con el SENA y entidades internacionales, inclusive empresas privadas o organizaciones no gubernamentales, para poder mejorar esos pensums y la pertinencia de esa formación. Por otro lado, venimos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Educación en revisar el marco de cualificaciones. Esto era una necesidad que estaba estancada desde el año 2008 y que desde el año 2018 reactivamos y que hemos venido avanzando en identificar cómo mejorar la pertinencia de los programas de formación profesional, de educación terciaria de formación profesional, porque tenemos una gran paradoja ahí. Si usted quiere estudiar medicina, enfermería o cualquier actividad relacionada con ciencias de la salud, no obstante el Ministerio de Educación es el encargado de ser como el guardián de la aplicación de los programas, quien autoriza y da los lineamientos para los programas es el Ministerio de Salud. Pero no pasa lo mismo con la formación creativa y cultural. Básicamente el ministerio estaba excluido. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando de la mano para que sea el ministerio el rector de los lineamientos de esa formación, no obstante el guardián tenga que ser, por supuesto, el Ministerio de Educación como le corresponde. Y un tercer frente es que hemos estado bajando también de la mano del Ministerio de Educación el concepto de formación artística y cultural en primaria y secundaria para que no se entienda como una costura, como un tema complementario ya, sino que se entienda como una formación que es pertinente para la vida, del mismo orden que son las matemáticas, la biología y la historia, entendiendo que de la práctica artística y cultural se derivan un montón de habilidades blandas y duras para la vida. Pensamiento crítico, resiliencia, disciplina, trabajo en equipo, liderazgo. Entonces, en ese orden de ideas estamos trabajando los temas de formación. En materia de financiación, es tal vez el hueso más duro de roer, porque tenemos una alta incidencia de informalidad en las empresas y en el trabajo del sector creativo. Ahí estamos trabajando, combinando la parte de formalización con los estímulos tributarios precisamente para que sea más fácil el acceso al capital. Por un lado, entonces estamos buscando que las empresas traten de establecerse, formalizarse, y en ese orden de ideas ir creando un historial que les permita acceder al crédito para el capital de trabajo o para la expansión de sus negocios, por un lado. Por otro lado, de la mano de Bancoldex, muy al principio el gobierno se lanzó unos bonos que captaron de manera muy importante 400.000 millones de pesos. Esos recursos prácticamente ya se han agotado y se han colocado. También se ha promocionado las líneas de crédito para MIPYMES, que son muy ventajosas en Colombia, pero que eran desconocidas para el sector, y hemos visto un importante crecimiento en la demanda, además de una distribución muy importante alrededor del país. Inclusive en medio de la pandemia hemos visto que hay un comportamiento interesante del crédito para el sector creativo. No obstante,
tenemos unos cuellos de botella que estamos buscando resolver con líneas especiales que estamos trabajando en este momento. Pero ahí tenemos todavía retos pendientes. Necesitamos un mayor desarrollo de fintechs alrededor de la cultura, que entiendan mejor las necesidades del sector, y sobre todo necesitamos que se profundice la aplicación de las políticas más recientes en materia de garantías mobiliarias, para que los artistas y los creativos, o las empresas creativas que dependen más de su propiedad intelectual, de intangibles como un contrato, pues puedan usar esos contratos y esos intangibles como las regalías que tienen registradas en las sociedades de gestión colectiva como un colateral para un préstamo. Y finalmente, en el tema de incentivos tributarios es donde tal vez tengo las mejores noticias, porque es donde hemos avanzado más en el último año. Hace un año, precisamente, menos de un año de hecho, terminando el año pasado, logramos reglamentar un artículo que venía dentro de la ley de financiamiento que nos permitía exonerar de renta por 7 años a las MIPYMES de la economía naranja y del software. Aplicamos una primera cohorte. Desafortunadamente, en su momento, la Corte declaró inexequible toda la ley de financiamiento. Entonces nos tocó volver a meter el artículo en la Ley de Crecimiento Económico, y ya desde este año está reglamentado en el decreto 286 de 2020, y en marzo tuvimos nuestra segunda cohorte, y el próximo 1 de julio estamos lanzando nuestra tercera cohorte para este beneficio. Ya más de 200 empresas están beneficiadas con la exención de renta por 7 años, con sus compromisos de inversión y crecimiento y creación de empleos, y eso es muy importante. La idea es que cada 3 veces al año, este año también tendremos en octubre, y el próximo año tendremos en marzo, en julio, y tendremos de octubre hasta el final del año para que se inscriban. Ahí ya se cierra el programa, pero esperamos tener un número muy importante de empresas beneficiadas para que crezcan y consoliden el ecosistema de emprendimiento del sector cultural. También tenemos una ampliación de beneficios tributarios para el sector audiovisual. La Ley 1556 del año 2012 creó el Fondo Fílmico Colombiano. Ese fondo permite cubrir en una coproducción o en una inversión extranjera hasta el 40% de los gastos en producción audiovisual en el país, y hasta el 20% de los gastos en logística, es decir, transportes, alimentación, hoteles y similares. Y esa legislación fue muy importante para el cine en el sentido que en los 50 años previos al 2012 se realizaron en Colombia 14 producciones cinematográficas internacionales. De 2012 a 2019 se realizaron 39. Con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, ampliamos el ámbito de aplicación de la Ley 1556 a todo el audiovisual, ya no solamente cine. Ahora también entran series de televisión, series cortas para web, entran videos musicales, producción audiovisual publicitaria, y también entran videojuegos. Entonces, esta expansión nos permite entonces cubrir un abanico más amplio de producciones audiovisuales, entendiendo además que la convergencia en los medios de producción y las ventanas de comunicación, pues ya es innegable. ¿Qué sigue siendo diferente? Los estilos narrativos. Entonces, protegemos las diferentes narrativas dentro de la expresión audiovisual, pero le damos beneficios a todas las expresiones audiovisuales para fortalecer toda la cadena. Y creamos 2 cosas más. Uno, ampliamos la vigencia de la ley, que se expiraba en 2022 hasta el 2032. Y creamos el SINA, que es el Certificado de Inversión Audiovisual, que es una figura complementaria al FDFC. Esa figura nos permitió expandir de manera dramática la disponibilidad de recursos para atraer inversión extranjera para el audiovisual. Para este año tendremos 91.000 millones de cupo en beneficios fiscales para cubrir hasta el 35% de los costos que se asuman en Colombia. Es decir, si una serie norteamericana, europea, asiática va a producir 10 capítulos de una temporada en Colombia, y en esa temporada va a invertir, por decir algo, unos $1 millón, no tenía que ser más, tenía que ser unos $5 millones, pues le vamos a dar el 35% de esos $5 millones, es decir, 1,75 millones de dólares en un beneficio tributario en un papel de beneficios tributarios que pueden negociar aquí en el mercado secundario. Este
Este beneficio lo hemos estado comentando con múltiples productores a nivel internacional. Ha habido muy buen recibo, hay mucho interés en el beneficio, y para ponerle una idea, para este año el cupo que tenemos es equivalente al 120% de todos los recursos que pusimos en el Fondo Fílmico Colombiano entre 2012 y 2019. Entonces, estamos hablando de una expansión importante de beneficios para poder consolidar a Colombia como un hub audiovisual. Y finalmente, el beneficio tal vez más importante y ambicioso es una expansión de una figura que existe para el cine. La ley 1607 estableció una ampliación de un beneficio para la inversión en el cine que existía en la ley 814, que es que el 165% de lo que yo invierta en una producción de cine, yo lo puedo descontar de mi renta líquida para la declaración de renta. Entonces es un beneficio muy importante porque quien haga una inversión en cine pues va a tener una deducción importante de los impuestos que tiene que pagar al final del año, y eso es muy, muy valioso. ¿Qué logramos? En el artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo, este beneficio se extiende a todas las actividades de la economía creativa según está definido en la ley 1834 de 2017, que es la ley naranja. Y este beneficio para el año 2020 está reglamentado ya en el decreto 697 y cuenta con un cupo de beneficios del orden de los 150.000 millones de pesos para este año. Entonces, con estos beneficios, esperamos ver en el segundo semestre del 2020 una expansión muy importante de la actividad creativa y cultural, que inicialmente estas medidas fueron diseñadas para ser aceleradores de nuestros procesos de transformación. Hoy van a cumplir primero con una función de reactivación y recuperación, y pues esperemos que para 2021 ya sea nuevamente de aceleración. Claro, retomando un poco esa última idea que usted menciona, viceministro, efectivamente la situación de la pandemia pues implicó un frenón para todas las actividades. Por supuesto, la economía naranja también se vio afectada por la situación por todos conocida. Sin embargo, en lugar de concentrarnos en qué problemas trajo la pandemia, me gustaría preguntarle qué oportunidades eventualmente nos puede traer una situación como la actual. Obviamente problemas los hay muchos y muy graves, y tendremos que sortearlos en los años que vienen, los meses que vienen, los años que vienen. Pero, por ejemplo, hemos visto que ha habido una aceleración de mecanismos virtuales, por ejemplo, para llevar a cabo una serie de actividades. ¿Qué tipo de oportunidades se pueden ver en medio de la situación tan difícil en la que estamos? ¿Qué oportunidades tiene la economía naranja para reactivarse después de la pandemia? Definitivamente el choque fue dramático. Empezando la pandemia, en menos de una semana se cerraron y paralizaron 5.600 infraestructuras culturales a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esto significó además una caída dramática en el gasto de los hogares en cultura, que sin duda se ha sentido en la calidad de vida y en los ingresos de decenas de miles de artistas, creadores y gestores culturales. Ahí tuvimos que reaccionar desde el gobierno con una serie de medidas, muchas de ellas siguen en proceso de implementación y crecientemente aliviando algunas de las cargas, pero sin duda el impacto es profundísimo. Sin embargo, como tú bien lo notas, esto nos ha generado varios descubrimientos. Uno, el refugio de muchos colombianos en medio del encierro ha sido buscar su identidad. Entraron a buscar de manera muy interesante nuestra música en las redes sociales, se conectaron a una plataforma que tenemos compartida con varios países que se llama Retino en Latina. Es una plataforma de cine latinoamericano que tenemos junto con México, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay, y el crecimiento de la plataforma fue de 800% en el tráfico. También tenemos otra plataforma para contenidos de niños, contenidos literarios para niños, pero de manera interactiva, que se llama Maguaré, y también impresionante, se disparó, sin tener que hacer mayor esfuerzo, se dispararon las audiencias de estas plataformas, porque lo que se dio fue un hambre por cultura. Eso lo que nos demostraba es que la gente está buscando un refugio emocional en nuestra propia identidad. Y eso nos muestra que entonces aquí hay un tema muy importante, y yo lo veo que en medio de toda esta transformación y todos estos retos se nos presentan tres cosas fundamentales como grandes oportunidades para la cultura. La primera es el rol que juegan los artistas y nuestra identidad en la sanación.
Todos estamos en todo el mundo enfrentando los retos de adaptarnos a ese nuevo normal. Y en esa adaptación es muy importante que podamos cerrar las heridas, el desplazamiento físico, de los impactos económicos. Aquí las artes y la cultura y el ejemplo que nos den los creativos van a ser fundamentales para que hagamos, podamos comprender qué perdimos y que no vamos a recuperar, poderlo aceptar. También entender qué perdimos, que podemos y debemos luchar por recuperar. Y también tendremos que empezar a asimilar qué hemos adquirido, qué hemos ganado, y tenemos que apropiarnos e incorporar en nuestro día a día de manera alegre y de manera constructiva. Lo segundo que nos queda como oportunidad es la oportunidad de la transformación. Así como estamos haciendo este podcast a través de medios virtuales, que probablemente en otro escenario nos hubiéramos reunido en una sala con unos micrófonos bien chéveres y más cómodos, inclusive para mamar gallo y toda la cosa, pues se están dando muchas actividades culturales y creativas. Pero lo más interesante de esto es que, así como cuando en la prepandemia, muchos de nuestros comportamientos sociales estaban determinados por lo que veíamos en la televisión, en las películas, lo que leíamos en la literatura, lo que escuchábamos en la música, pues el nuevo normal, la transformación, también va a estar mediada por lo que la televisión, el cine y la música y la literatura nos estén contando que son comportamientos nuevos. La disciplina del uso del tapabocas, el comportamiento, digamos, menos afectivo, que para nosotros los colombianos va a ser, o ya es un reto enorme, el no estarnos abrazándonos y besuqueándonos todo el tiempo, pues eso sin duda va a ser a través de la cultura que vamos a adaptarnos y a transformarnos y a adoptar nuevas tecnologías y comportamientos en el nuevo normal. Y lo tercero es la memoria. Si algo se ha hecho evidente es que el vacío más grande que tenemos en medio de la pandemia es precisamente el contacto con esos elementos de nuestra identidad que son análogos. Es el poder, digamos, disfrutar de un carnaval, de una fiesta, de un concierto, de un espacio cultural como un museo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si bien todas estas expresiones básicas, estos elementos en los que somos tan gregarios, que son fundamentales en nuestra cotidianidad o en nuestra seguridad como individuos y sociedad, se pueden amplificar y se pueden mejorar sus experiencias a través de la tecnología. Yo le puedo poner una etiqueta con un código QR en una artesanía para contar la historia de la comunidad de la que viene y ampliar la experiencia de esa artesanía. Lo mismo puedo hacer con un celular, haciéndole realidad aumentada a unas actividades de carnaval y etcétera. También podemos hacerlo con los museos, pero ciertamente lo que representan en términos de identidad, esa memoria, no se reemplazan con la tecnología. Se pueden aumentar, se pueden mejorar como experiencias, pero no se pueden reemplazar. Definitivamente para experimentar un carnaval hay que estar metido en el carnaval. Yo he visto, no sé, decenas de miles probablemente de fotos de diferentes carnavales, pero solamente cuando estuve en el Carnaval de Barranquilla sentí el peso de la historia. Sentí la comunicación con un siglo de tradiciones conectados a la Batalla de Flores como celebración del fin de la guerra de los 1000 días. Entonces, cuando entendemos eso, si nosotros hacemos nuestra sanación y nuestra transformación a través de la cultura, pero con el anclaje en nuestra memoria, con el resignificado de esa memoria en el nuevo normal, vamos a hacer una cosa muy importante como sociedad, y es que vamos a trascender. Si nos dedicamos únicamente a copiar y pegar los modelos de sanación y transformación que encontremos en otras latitudes, sí, vamos a sobrevivir, vamos a reinventarnos, pero no vamos a ser capaces de demostrar que dentro de nuestra identidad como sociedad hay algo muy poderoso que nos hace mejores en el proceso de transformarnos y sanarnos. Entonces, yo creo que esos tres frentes de sanación, transformación y memoria son las grandes oportunidades de la cultura y la creatividad en la pospandemia. Bueno, viceministro, pues sí, son grandes los retos que se vienen entonces para la economía naranja. Yo tendría una última pregunta, digamos, de perspectiva hacia futuro. Se lo pregunto no solo porque usted es uno de los artífices de este concepto de economía naranja, sino porque hoy en día usted es el viceministro encargado de llevar a cabo estas políticas.
¿cómo ve usted la economía naranja en Colombia en los próximos 5 o 10 años? Es decir, ¿usted qué visión tiene de la economía naranja para Colombia en los próximos años? Bueno, justo antes de la pandemia, estábamos analizando las cifras sobre el desempeño económico de la economía naranja. Si bien las cifras oficiales finales sobre el aporte al PIB y al empleo saldrán en apenas unos 15 a 20 días sobre 2019, sí estábamos observando un comportamiento inmensamente positivo en el gasto de los hogares, que es un muy buen proxy de crecimiento económico. Y lo que estábamos viendo es que estábamos, sin que la economía estuviera en un auge como el de 2014, el comportamiento de la economía naranja en términos de gasto era muy parecido. Es decir, sí estaba presentando un crecimiento muy por encima del promedio. Típicamente cuando la economía crece y tiene una tendencia positiva, el crecimiento de la economía naranja es 1,5 veces ese crecimiento. Entonces, nuestros estimados es que el año pasado probablemente el crecimiento del sector creativo estuvo entre el 4.7 y el 5.5% del PIB, del PIB naranja, que es muy positivo. Y lo que estábamos observando en enero y febrero de este año en términos de gasto, nos estaba arrojando que probablemente íbamos a duplicar la cifra de crecimiento para el 2020 en la economía en general, porque estábamos viendo un crecimiento muy, muy positivo. Desafortunadamente, pues llega el choque de la pandemia y vemos una contracción muy fuerte en el gasto de los hogares, que también seguramente impactará el PIB creativo, como se está observando en todo el mundo. Pero este es un sector que tiene mucha resiliencia. Si bien parte de su informalidad lo hace muy vulnerable, lo cierto es que la gente que trabaja en el sector creativo tiene una motivación diferente al ingreso para trabajar ahí. Y eso les da un poder de permanencia que no tienen otras industrias. En otras industrias, cuando desaparece un empleo, recuperarlo toma mucho tiempo. Aquí, en este sector, si bien algunos empleos desaparecen, lo que sucede es que se generan muchas inactividades que una vez se pueden retomar, se recuperan. Eso se observó en el pasado en el Reino Unido, en la crisis del 2008. En el Reino Unido, prácticamente en el sector creativo en Londres, hubo mínima disminución del empleo creativo y hubo masiva disminución del empleo financiero, por ejemplo. Una vez comienza la recuperación, pasó una cosa muy curiosa. Antes de la crisis, el empleo creativo en Londres era menor que el financiero. Después de la crisis, el empleo creativo era mayor que el financiero, pero además era más robusto que nunca antes. Entonces, yo estoy esperando que una vez superemos lo doloroso que es esta situación, nuestro sector creativo se recupere y se convierta en uno de los dinamizadores de la recuperación económica general de la economía. Sin duda, habrá subsectores que se recuperarán más rápido por su naturaleza. Los que están más cerca de temas digitales pues pueden trabajar y mantener su actividad. Aquellas actividades que son más dependientes de las aglomeraciones van a tener un periodo más doloroso y más largo de adaptación. Pero yo lo que creo es que en 5 años vamos a tener un sector que está en franco crecimiento y en 10 años vamos a ver concretado para 2030 ya que la economía naranja sea sin ninguna duda reconocida, no solamente como un gran portador de nuestra identidad y diversidad, sino como uno de los dinamizadores más importantes de la economía y la creación de oportunidades. Viceministro, aprovechando su generosidad, le quiero robar un par de minutos más para hacerle unas preguntas después de todas las que les hizo Francisco, que han sido todas muy interesantes. La primera, me llamó la atención que usted lo mencionó en varias oportunidades, la cuestión que en el sector creativo colombiano usted detecta mucha informalidad laboral. Pero por otro lado, digamos, el sector, y por todo lo que usted nos describió durante esta entrevista, tiene mucho apoyo. ¿A qué exactamente atribuye esa informalidad? ¿Es por rigideces en el mercado laboral? ¿En dónde encuentran las razones? Hay elementos normativos. Definitivamente el mercado laboral en Colombia y en muchas partes del mundo está diseñado para el sector manufacturero. Y el sector creativo es un sector que es más de servicios. Entonces, ¿qué sucede? En Colombia, la legislación laboral no permite hacer aportes parciales a seguridad social, o no lo permitía, apenas ahora se está empezando a poder flexibilizar esa aproximación. Entonces eso limitaba mucho la capacidad de yo generar. Si yo puedo generar oportunidades que son de carácter temporal, por ejemplo, yo tengo un concierto una vez al mes,
pues no tiene sentido que yo tenga empleados permanentes una vez al mes. Yo tengo grupos de personas que yo una vez al mes contrato para los 3 o 4 días que tienen que ver con la producción, el montaje y el desmontaje. Y pues esas personas tendrán que trabajar con otras empresas en otros fines de semana. Esa es una de las formas en las que funciona realmente el sector. Cuando yo tengo rigidez laboral, yo obligo a que todas esas contrataciones se terminen haciendo de manera informal, por debajo de la cuerda, sin las prestaciones de ley. Porque la prestación de ley no me permite hacer esa contratación con esas características del sector. Yo no puedo forzar a la estructura del sector a que se acomode a la lógica de una fábrica. Porque no son fábricas. Eso por un lado. Por otro lado, hay una serie existían una serie de limitaciones en la formalización de las empresas que se han venido flexibilizando según el tamaño de la empresa, que antes no eran así. Entonces, era prácticamente lo mismo ser una gran cervecería que una cervecería artesanal. Hemos venido trabajando en que se entienda que son negocios de naturaleza diferente. Si bien el bien final es un bien que puede ser complementario o sustituto, lo cierto es que no es lo mismo producir 100 millones de botellas al año que producir 10.000 o 15.000 en 3 o 4 variedades diferentes, porque soy un artesano que está experimentando con frutas y de manera creativa. Lo mismo pasa cuando yo me bajo a la lógica de, no es lo mismo tener el registro mercantil o cumplir con las declaraciones de impuestos cuando soy una empresa que tiene 200 empleados, 300 empleados, a cuando soy una pequeña microempresa. No puedo tener las mismas cargas administrativas porque se convierten en costos escondidos. Entonces, todo esto lo hemos venido tratando de simplificar para que la informalidad inducida por la normativa se reduzca. Pero también hay una informalidad que es, digamos, inducida por lo cultural. Y es también la idea, el falso dilema de que es que si es cultura no puede ser comercial o no tiene nada que ver con la economía. No, que yo no tenga como fin ser una entidad con ánimo de lucro que genera utilidades, no quiere decir que tenga que tener ánimo de pérdidas. Tener una mentalidad de gestión apropiada de recursos es muy importante en la cultura. De hecho, es más importante en la cultura que en muchos negocios. Porque si yo tengo un negocio que es de una rápida rotación de inventarios, donde lo que importa es quién está buscando la camiseta más barata, yo le vendo la camiseta más barata para que las compren y se mueva el negocio, pues yo ahí tengo flexibilidades y la misma dinámica del mercado me protege de los errores que cometa. Cuando yo tengo un ecosistema que es mucho más delicado, que es por ejemplo la protección del patrimonio, yo tengo que hacer una gestión mucho más delicada de los recursos. Ahí va a haber recursos públicos, va a haber recursos de donantes, de filántropos, va a haber recursos probablemente inclusive propios. Yo tengo que ser mucho más cuidadoso y debería ser mucho más formal y transparente en el manejo de ese recurso para garantizar que sigan fluyendo. Porque de lo contrario, pues, ustedes saben que si uno como sector público empieza a inyectar recursos a buenas causas que no rinden cuentas, tarde o temprano le caen los organismos de control y el problema es para uno, por haber entregado recursos que no tenían forma de ser trazados. Entonces, yo creo que si logramos continuar la senda con la que vamos, de reducir los costos escondidos para que haya una formalización mayor desde lo normativo, y seguimos trabajando en una mentalidad de gestión del sector, que entienda que ser sin ánimo de lucro no quiere decir ser desordenado administrativamente y ser informal, vamos a seguirle, digamos, induciendo al sector a que sea más visible, y eso a su vez tiene un beneficio, y es que se convierte en un ciclo virtuoso de acceso a recursos públicos, a recursos del sistema financiero, a recursos de inversionistas privados. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Nos quedaríamos conversando con usted toda la mañana, pero bueno, nos imaginamos que está muy ocupado. Francisco, no sé si querés decir algo más. Por nuestra parte, muchísimas gracias por su tiempo y nos encantaría en alguna otra oportunidad seguir charlando de estos temas con usted, porque la verdad que son muy interesantes y quedaron muchos temas pendientes. Claro que sí, Francisco, Federico, un placer conversar con ustedes y pues ojalá que se repita pronto. Claro que sí, viceministro. Muchísimas gracias y en nombre del Instituto de Ciencia Política también le agradezco muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ambos y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación.
Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.